Muy bien, entonces, ¿qué es duelo? Pues el duelo es dolor, ¿no? ¿Y cuándo nos duele? Pues cuando hemos sido heridos, cuando hemos perdido algo. Y pues hay muchas maneras de trabajar el dolor, se ha popularizado, se conoce mucho esta eh, que desarrolló Elizabeth Kubler-Ross sobre los pasos del duelo, ¿no? Que empiezan con esto no me está pasando a mí, con ¿y por qué a mí me enoja? Después sí, seguramente yo hice algo para que esto me pasara. Y luego pues viene la depresión, la tristeza, que es el enojo también dirigido contra uno mismo, hasta llegar a esta etapa de aceptación. Y bueno, las constelaciones, como seguramente la mayoría de quienes están aquí no saben, pero lo saben, perdón, y si no saben, se los decimos ahorita, una constelación es una representación. ¿Qué significa eso? Que es una manera, una forma de trabajar terapéuticamente en la cual nosotros en un espacio que puede ser físico, en un salón con muchas personas, encima de la superficie de una mesa utilizando objetos, con un programa de internet que al rato vamos a ver por acá, representamos una situación donde tenemos la exteriorización de cómo estamos viendo una situación, ¿no? Y hay constelaciones que se dirigen mucho más hacia ver cuál es el origen de las situaciones y otras constelaciones que se van mucho más a ver en este momento cuál sería la solución que necesitamos construir, con qué recursos contamos como persona o como sistema para crear esa solución que requerimos, ¿no? Entonces, podemos tener distintas formas de trabajar con los duelos y en las constelaciones estructurales y en las estratégicas, básicamente lo que queremos es pasar de esta situación en donde, como decías un poco Marco, no nos atrevemos a terminar de atravesar el río, a estar en esa disposición de poder atravesarlo, resignificándolo, ¿no? Es decir, esto que pasó, ¿qué sentido nuevo puede tener para mí? Entonces, ¿por qué no resolvemos los duelos? Porque como lo vemos desde ya los años 70, es conocido en las psicoterapias más modernas, muchas veces lo que estamos intentando hacer para solucionar algo es lo que mantiene o agrava los problemas. Es decir, por ejemplo, eh, no quiero reconocer que perdí una relación, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues decir, no, seguramente va a regresar. Si yo cambio, va a regresar. Y entonces intento hacer un cambio eh, para que el otro cambie a veces, pero pues no me da resultado, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor me maltrató, protesté y entonces la otra persona molesta se fue porque protesté ante el maltrato. Y entonces digo, no, no, seguramente si cambio esa manera, si ya no protesto ante el maltrato, se va a quedar. Pero entonces me quedo y me vuelven a maltratar y entonces no protesto y el maltrato aumenta y entonces cada vez me voy sintiendo menos capaz de defenderme, de protestar y cada vez me voy sintiendo menos capaz para salir de allí. Entonces voy entrando en un círculo vicioso que constantemente se va incrementando
Y en el caso de los duelos pasa lo mismo, trato de evitar el dolor, lo niego, no, no es cierto, no está pasando, sí me quiere, pero es más, hasta se lastimó su dedito cuando me dio esa cachetada y pues pobrecito, ¿no? Pobrecita. Entonces, tengo que idealizar la relación, es que tiene muchos problemas, es que su mamá cuando era chiquita no le abrazó y entonces por eso no sabe abrazar, etcétera. Y entonces me puedo culpar, debí haber hecho más, no hice lo suficiente, debí haber ido al hospital más seguido, aunque me pasaba 20 horas allí, etcétera. Y luego puedo empezar a decir, pero esto no debió haber pasado, debió haber sido diferente, etcétera. Y pues yo, si no tengo a esa persona, pues no soy nadie, no sirvo para nada. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que lejos de resolver el duelo, simplemente lo va cronificando y cada vez nos vamos sintiendo peor y peor con la situación. Entonces, esto lo conocemos en terapia sistémica, cuando los intentos de solución se van convirtiendo en un problema, ¿no? No quiero sufrir, pero eh, ¿qué sucede si yo en este momento te digo, no pienses en un perro verde? Pasa lo mismo que la persona que dice, no quiero pensar en quien murió o en quien me dejó, piensas más. Entonces, estas son las maneras que no sirven para poder resolver los duelos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que empezar por interrumpir las soluciones intentadas que no nos dan resultado. Y podemos, en el proceso de un diálogo verbal, o mejor aún, en un diálogo transverbal, como es una constelación, descubrir qué es eso que hemos estado haciendo que no nos ha dado resultado. ¿Para qué? Pues para entonces romper ese círculo vicioso del que ya hablamos, usar algunas tareas que nos van permitiendo tener lo que llamamos una nueva percepción de la situación, poderlo platicar a nosotros mismos y a los demás de una manera diferente y Práctica para ir entonces ir a un nuevo equilibrio. Si pueden cerrar sus micrófonos, por favor, para que no se los cierre yo desde acá. Bien, entonces, ¿y esto cómo se puede hacer cuando trabajamos con esta perspectiva que llamamos constelaciones? Vamos a verlo ahorita de una manera muy sintética, pero antes quiero escuchar algunas preguntas o comentarios de lo que hemos comentado hasta ahora, si a alguien les hace sentido, si alguien dice, no, no es cierto, te la fumaste, no van así los duelos. Bueno, yo quiero comentar algo. Es cierto que estabas compartiendo esta información, hiciste que me acordara de un tema que en algún momento vi, que es haz de cuenta, ¿cómo le llaman? Los tiempos líquidos. Y que justamente en estas nuevas generaciones no se les ha enseñado a generar lo que se le llama la curva de tolerancia a la frustración. Y justamente habla del tema del dolor y cómo es que desgraciadamente hemos caído en un juego pues sin límite, en donde la persona en lugar de manejar su emoción, de sentirla, de vivirla, pues mejor se llena de un taco, un tamal o se toma una pastilla o lo que esté a la mano
y no permite que tengamos esa conexión para un proceso evolutivo. Es lo que quería compartir. Gracias. Muchas gracias. Entonces es muy importante el tema este de reconocer el dolor como algo Como algo. importante, ¿no? Más que algo que tenemos que evitar a toda costa, empastillarnos o llenarnos de comida o de voy a salir de viaje inmediatamente, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, gracias. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Efectivamente, Madaí, evitar el dolor al principio lo quita, pero después lo intensifica. Ah, lo que decía yo, tratar de no pensar en él o la que nos dejó es pensar doble, ¿no? Y es el mejor camino al trastorno de estrés postraumático. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Marco. Ah, no, perdón, perdón. Estaba viendo, ¿no? Una, dos, tres. Ah, bueno, pues entonces vamos a hablar cómo pueden ayudarnos las constelaciones en estos procesos de trabajar con los duelos y especialmente pues con estos duelos que se han quedado ahí en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestros sueños y que no hemos podido resolver. Bueno, ¿todos ven la pantalla? Espero que sí. Están viendo ahí en la pantalla esta aplicación que nos ayuda para hacer constelaciones. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a poner solamente ejemplos de cómo podríamos trabajar con una constelación enfocada en soluciones, una situación de este tipo. Voy a poner un caso real. Viene una persona y después de que nos entrevistamos un rato, termina diciéndome, estoy haciéndolo muy rápido, obviamente, tengo un objetivo para esta sesión que es resolver un duelo. El duelo por mi esposo, que murió hace 8 años. Entonces, ese es el objetivo de esta consultante. Y después de que ya tengo definido ese objetivo, hago una pregunta que en las constelaciones enfocadas en soluciones es muy importante. ¿Cómo te darías cuenta que se ha resuelto el duelo? Y entonces esta persona me da digamos, tres acciones que ella podría hacer si el duelo se hubiera resuelto. Entonces me dice, dejaría de vestir de negro siempre, eh, me permitiría salir al cine y me metería de nuevo a un grupo de teatro que me gustaba mucho, el teatro de aficionadas y aficionados, cuando estaba vivo mi esposo. Entonces, esto es muy importante cuando trabajamos enfocados en soluciones porque nos ayuda a que la persona desde la entrada tenga ya una referencia de cómo se va a dar cuenta que está logrando su objetivo. Porque no se trata solo de constelar y tener una explicación, sino que queremos que esto vaya realmente a una solución. Entonces ya tenemos el objetivo, ya tenemos parámetros que nos dirían que lo está resolviendo y luego
otra pregunta importante es, ¿y si tú resolvieras el duelo de esta manera, lograras esto que me estás diciendo? ¿Hay alguien importante para ti a quien crees que dejarías de parecerte? ¿O quien crees que dejaría de quererte? Y esta persona me Me dice, dice. sí, dejaría de parecerme a mi madre, que cuando enviudó, pues se encerró, se vistió de negro y pues prácticamente nunca más la volvimos a ver sonreír, perdón. Entonces, le pido que tome a alguien que represente a su madre y a ese elemento le llamamos aquí la respuesta a la pregunta de la diferencia. Más que su madre es ese elemento llamado así, que ella dice, pues es mi madre. Y finalmente le digo, escoge a la parte de ti que quiere resolver esto. ¿Por qué? Pues porque ella me decía, bueno, en otros aspectos de mi vida funciono, digamos, en términos de hago bien mi trabajo, eh, me aprecian en el trabajo, aunque sí me dicen que me quisieran ver más contenta, etcétera. Entonces, hay una parte de ella que es la que está enfocada en querer resolver. Esta es la parte que llamamos el foco de nuestra consultante. Y entonces ya tengo los elementos para la constelación y le pido, bueno, empecemos colocando fuera del espacio de la constelación al representante de la respuesta a la pregunta de la diferencia. Y ella me indica aproximadamente aquí. Una vez colocado ese elemento que se coloca fuera de la constelación, porque pareciera tener influencia en lo que está sucediendo, pero no estamos seguros, por eso la colocamos allí, le pido coloca tu objetivo. Y entonces me dice, mi objetivo está aquí, ¿no? Me pide, lo coloca. Este caso lo trabajamos personalmente, digamos, con personas. Entonces colocó al representante de su objetivo. Acá dense cuenta que no es el representante de su esposo, sino el representante de su objetivo de resolver el duelo. Y luego le pido, colócate tú. Y se colocó de esta manera. Entonces ahora les voy a pedir que hagamos un experimento. Cada uno de ustedes coloque su dedo en una de estas tres figuras, ya sea que lo estén haciendo en el teléfono o en su pantalla de la computadora, sientan y sientan cuando tocan qué sensación perciben. No me la digan, solamente ahorita regístrenla y recuerden cuál fue la figura que tocaron, solo como un pequeño experimento, para que quienes no conocen de las constelaciones o no conocen esta manera de trabajar con las constelaciones tengan un nuevo conocimiento al final hoy. Entonces, tocaron ya una de esas figuras. Y luego le pregunto a la persona, bueno, dime cómo te sientes cuando estás observando. La consultante siempre se queda un poco afuera, mirando, o el consultante, y entonces me dice, pues no me gusta mucho
Y ya después hacemos, digamos, una observación más de lectura. Y cuando le pido, pues, a verle esta constelación donde hay una persona que dice que quiere resolver su duelo, ¿qué notas? Seguramente ustedes también ya lo notaron, que el foco de la consultante, en vez de estar viendo el objetivo, está viendo ¿a quién? A la respuesta a la pregunta de la diferencia. Esto me lleva a la hipótesis de una de las causas que no están permitiéndole a esta persona resolver es que una parte de ella está identificada con una parte de su madre que fue la que se quedó en ese duelo congelado. Y entonces trabajamos desde la constelación. Le pedí primero que hiciera un intercambio de lugar con la representante de la pregunta de la diferencia, que me dijera cómo se sentía cuando cambiaba de lugar. No estoy haciendo el cambio completo, solo lo estoy ilustrando. Y me dice pues que en ese lugar se sentía mejor, ¿no? Y entonces la regreso a su lugar, regreso a la pregunta de la diferencia a su lugar y después hago lo que llamamos un proceso de rompimiento de la superposición de contexto, es decir, de esta parte donde estaban empalmadas, y lo hago con un movimiento rápido, un ritual, donde va, viene, etcétera. Después regresa a su lugar y me dice, ahora me siento más descansada. Y antes le pido que le diga unas palabras a su madre, que fueron más o menos: madre, una manera de amarte hasta ahora ha sido cargar mi duelo de la misma manera que tú lo hiciste, pero me doy cuenta que yo soy yo y tú eres tú. Y como yo soy yo y tú eres tú, te puedo amar y al mismo tiempo resolver mi duelo aunque tú no lo hayas hecho. Le pregunté cómo se sentía al decir esto, decía me siento liberada. Le pregunté a la representante de la respuesta a la pregunta de la diferencia, que era representaba a la madre también, y me dice, está bien para mí, y le dice a ella, lo puedes hacer. Y entonces la consultante se voltea a ver su objetivo. Ahora les voy a pedir, vuelvan a hacer el experimento de tocar la misma figura que tocaron hace rato y noten si hubo alguna diferencia. No la comenten todavía, solo chequen. Y entonces le pedí a la persona que avanzara hacia el duelo, hacia el objetivo, perdón, y avanzó, pero se quedó parada en un punto. Y dices que aquí siento que hay algo que no me deja avanzar. Y entonces le pregunto, usando una técnica que llamamos la mano cataléptica, que pueden aprender en el diplomado que damos, puse la mano cataléptica y le digo, y entonces lo que está aquí en medio que te impide llegar, ¿lo ves como un velo, una cortina que se puede ir, o lo ves como una pared? Y me dice ella, lo veo como una pared. Entonces traje otro representante de eso que le impedía
alcanzar su objetivo de ese obstáculo, ¿no? Y entonces le pedí que viera el obstáculo, le pedí al representante, aquí está siempre trabajando la representante y la consultante, recuerden, está viendo a un lado cuando trabajamos con grupos, y cuando la ve, dice, cuando ve la representante de la consultante, que es el foco al obstáculo, dice, siento mucho enojo, siento que ahí hay mucho enojo. Y entonces, partiendo de lo que sabía yo de duelos, le digo, ¿te quedaste muy enojada con tu esposo cuando murió? Me dice, claro, hasta con el tono, ¿no? Porque él se despidió y dijo que en la tarde íbamos a ir al teatro y lo atropellaron y murió instantáneamente. Entonces yo sentí que me abandonó. Y sí, sí estoy enojada. Después dijo, es la primera vez que lo digo. Entonces pudimos ver que el obstáculo o un obstáculo que estaba aquí en medio era ese enojo. Y entonces ella aquí también utilizó unas frases rituales para deslindarse del enojo, decirle al enojo, te reconozco, ahora sé que has estado en mí y voy a trabajar para que te retires. Y entonces dijo, quiero voltear a mirar el objetivo, avanzó hacia él y dijo, quiero tomarlo, pero todavía me falta trabajar un poco más el enojo. Entonces yo le pregunté, ¿para ti es suficiente con esto? ¿Te ha quedado claro qué es lo que tienes que hacer? Me dijo sí, y entonces cerramos la constelación. Hagamos el último ejercicio. Por favor, vuelvan a tocar la misma figura que han tocado 2 veces antes. Y noten si ha habido cambios en el proceso, en la sensación que ustedes van percibiendo. Muy bien, y entonces, este es un resumen de una constelación enfocada en soluciones y en la cual después dimos algunas tareas que ahorita les comparto para poder procesar ese duelo. Y como pudieron ver, bueno, ahorita ustedes me dirán qué observaron de interesante para ustedes en esta constelación. La voy a dejar de compartir esta pantalla y les paso la voz. Muy bien. ¿Alguien quiere compartir si hubo cambios en sus sensaciones, si percibieron algo que les llamó la atención? Bueno, si quieres yo. Adelante, si tú quieres. A ver, mira, en el foco, primero cuando coloqué el dedo, la sensación era como, como de un, o sea, energéticamente hablando es como si fuera un tintineo y de pronto la sensación fue como de incertidumbre. Ujú, Después, en el siguiente, que es el que representa esta parte del recuerdo del esposo, ¿verdad? ujú. Eh, Haz de cuenta que toqué con el dedo y sentía congelada, así mi dedo se me congeló de la punta. Después, en la parte de, ay Dios, de lo de la mamá, de la pregunta, Ajá, la respuesta a la pregunta de la la respuesta, sí, diferencia. se me fue. Eh, Ahí
sentí como si fuera un carboncito y la sensación era como de rabia, o sea, como había una energía ahí concentrada, atrapada. En el segundo movimiento, como que la temperatura entre el foco y el recuerdo estaba ligeramente frío, ya no estaba tan intenso. En el tercero, como que bueno, me refiero en la de la pregunta, se intensificó el calor y ya en el último movimiento, haz de cuenta que se emparejó la temperatura cálida y como que la sensación fue como de libertad. O sea, Mm, como que ya, imagina que en el primero estaba como una olla express, pero fría, a punto de explotar, y ya en la tercera es como si explotó, pero la energía generó que el calor se regulara en los tres. Gracias. bien, muchas gracias por compartir eso. Muy bien, alguien que nos quisiera compartir un poco de sus sensaciones y si hay preguntas, si observaron algo que les haya llamado la atención, sobre todo para quienes no conocían esta forma de trabajar en las constelaciones. Si hay dudas, pues nos quedan como unos 10 minutos para compartir esta parte. Muy bien, ¿alguien más? ¿Quedó clarísimo? ¿O no se entendió? Madei, ¿querías comentar algo? No, o sí. Bien, Yo, bueno. Sí, perdón, adelante, este, Alejandra. yo toqué la figurita amarilla, la del foco, Ajá. y cuando se iba acercando, tenía como mucha presión en el pecho. En el siguiente, ya cuando hiciste el siguiente movimiento que se podía acercar, sí, como cuando dijiste, hubo un momento donde paró y que ya no siguió avanzando. O sea, cuando la figura la ibas recorriendo, sí, sentí alivio, pero sí hubo un momento donde otra vez volví a sentir la presión en el pecho. Posteriormente, cuando hiciste con la mano cataléptica, Ujú. ya cuando el tercer ejercicio que nos dijiste que volviéramos a tocar la figura, sí, ya mi presión en el pecho ya no estaba, ya era completamente, ya cuando estaban las dos figuras juntas, ya era como de alivio. Bien, bien, Eso bien. fue lo que a mí me pasó con la figurita. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como pueden ver, es muy interesante. Una de las cosas que se puede trabajar con esta metodología a través de la computadora. ¿No? No necesitamos siempre tener el grupo amplio trabajando y esa es una gran ventaja para los consteladores y para los consultantes. Muy bien, gracias. ¿Alguien, alguien más? Muy bien. Entonces, pues creo que vamos cerrando. Si no hay preguntas o comentarios. Muy bien. Bueno, entonces paso a ir cerrando un poco con lo que les comentábamos. Una de las cuestiones que Víctor, distingue. Sí, perdón, Víctor. sí, Oye, Leticia. nada más puntualizar, ¿cuándo se puede trabajar el duelo? Porque en mi experiencia, las personas que tienen un mes de que murió la persona o perdió el trabajo, lo que fuese, porque quieran trabajar por la pérdida. Y hace rato lo dijeron que sin analgésicos, es que sin algo que controlara el dolor. Y quiero hacer hincapié en esa parte. O sea, el duelo no se puede trabajar de inmediato. No se puede llegar un consultante y es que ahorita se acaba de morir
la persona amada y quiero en este momento que trabajes conmigo el duelo. O sea, el terapeuta no puede participar en esa alianza con el consultante. Tiene que decirle que el dolor no se puede evitar, lo que sí se puede evitar es el sufrimiento. Y entonces, o sea, quisiera que les compartieras más o menos el tiempo adecuado en donde sí podemos trabajar el duelo con los consultantes. Muchas gracias, Leti, por la pregunta. Y lo refuerzo con una, eh, digamos, con una experiencia que probablemente tú conozcas. Una consultante, digo, algunos consteladores más conocerán. Una consultante llegó efectivamente con esta solicitud de quiero no trabajar, que no me duela, quiero trabajar el duelo. Y la colega que la atendió, digamos, con muy buena voluntad, dijo, pues sí, vamos a trabajar con el duelo. Hicieron algunos movimientos en la constelación. ¿Cuál fue el resultado? Pues que cuando no trabajas los procesos, el cuerpo los habla y entonces pues hubo un problema de parálisis facial de esta persona. ¿Por qué? Pues porque el duelo se quedó contenido, no se pudo expresar. Entonces, reforzando un poco lo que tú decías, es conveniente asumir que no va a ser inmediato, y cada persona tendrá procesos, tiempos diferentes. Hay personas, además, la circunstancia, a lo mejor, por ejemplo, las personas que hoy sufrieron estas situaciones en la zona de la Huasteca, pues que tienen que inmediatamente de quizá enterrar a sus muertos, rescatar, enterrar a sus muertos y levantar su casa. No hay mucho tiempo de llorar, ¿no? Entonces hay que considerar esas circunstancias. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Lo que sí se puede hacer es reforzar a las personas. Por ejemplo, puedes trabajar con un ritual donde pongas a los padres y a los ancestros atrás de la persona para que la sostengan, que lo respire y eso le dé fuerza para ir soportando mientras el proceso se va asimilando paulatinamente, ¿no? Entonces, esa es una parte. La otra parte es que si vas identificando, por ejemplo, en este caso, que lo que identificamos es que había mucho enojo, entonces puedes complementar el proceso con algunas tareas como las cartas de rabia o cartas de enojo en la que la persona durante los días que necesite escribe durante 30 minutos a la persona que se fue todo lo enojada que está con él o con ella, hasta que pasen 2 o 3 días que no tenga nada que escribir y se quede media hora con el papel en blanco, pero eso habrá pasado una curva en la que permitió que saliera el enojo después, un poco como el proceso de, bueno, sí, estaba enojada contigo, pero también me acuerdo de esto, bueno, contigo, y va coadyuvando a que el proceso de duelo se haga. Generalmente hablamos de que un proceso de duelo, dependiendo de las situaciones, puede tardar de promedio de 6 a 24 meses, ¿no? Y pues también hay que considerar si a veces no sucede que tenías un duelo, por ejemplo, en un divorcio, donde el divorcio ya tenía años y pues simplemente firmar el papel fue ya cerrar ese asunto. Entonces, a lo mejor el duelo aparentemente fue muy corto, pero en realidad había venido procesándose desde antes. O por el contrario, puedes tener una situación que, ¿cómo es que llevas 10 años que te separaste y todavía estás dolida por el divorcio? Pues sí, pero nos vemos cada semana por los hijos y cada semana nos peleamos, entonces seguimos amarrados, ¿no? Entonces hay que entender también muy bien realmente cómo está funcionando. Por eso es muy importante cuando hacemos la entrevista entender cómo está funcionando el problema.
quién hace qué, a quién se lo hace, cuándo se lo hace, cómo se lo hace, dónde se lo hace y cuándo no lo hace y qué hace que no lo haga. Porque eso nos va a dar un mapa mucho más completo de lo que está sucediendo. Y obviamente también entonces ahí a partir de eso clarificar el objetivo, ¿no? Porque a veces puedes decir, es que vengo a resolver el duelo, pero cuando le preguntas, ¿y cómo te darás cuenta que lo resolviste? Lo que te plantea no tiene que ver, o aparentemente no tiene que ver con el duelo, ¿no? Entonces hay que cuidar esas congruencias. Entonces, en cuanto a tiempos, yo diría, este, en general, pues sabemos que el duelo va a tardar 6 a 24 meses. ¿Cuándo empezamos a trabajar? Pues yo creo que sí podemos trabajar inmediatamente, pero no necesariamente con una constelación y sobre todo no con la idea de que evitemos que toque el dolor. Al contrario, tenemos primero que fortalecer y luego entonces ayudar a que se exprese de maneras contenidas. ¿No? Puede ser que entonces puedas venir con, o más bien puedas ayudarle con cartas de despedida durante varias semanas. Si ya sabemos que una de las cosas que hacemos que cronifican los duelos es tratar de no pensar, entonces vamos a pedirle que piense, pero en un espacio acotado. Por ejemplo, le puedes pedir todos los días, date media hora para hablar de tu dolor. A lo mejor si la familia viven juntos, por ejemplo, júntense media hora todos los días y hablen de cómo se sienten. Pero el resto del día prescribes silencio. Entonces, sí se expresa el dolor, pero en un espacio acotado y ya después no se le sigue abonando, ¿no? Entonces es como si fueras haciendo un jardín de hierba mala, pero acotadito, que lo puedes controlar. Espero que esto haya contestado, Leti, que sea útil. Gracias. Sí, ¿Alguien más? muchas gracias. Bueno, pues ya adelanté un poco las prescripciones que iba a comentar, que pueden ser útiles, ¿no? Entonces, si hubiera alguna pregunta más, algún comentario. Gracias, Josefina, con todo gusto. Les voy a pedir, bueno, déjenme, entonces, irme a compartir para ir cerrando de nuevo la presentación. Muy bien, entonces ya vimos aquí cómo podemos ir trabajando y cómo la constelación nos ayuda en estos elementos y tenemos que, a veces el tema no son los obstáculos, sino los recursos que necesitamos tener y también una constelación enfocada en soluciones nos puede ayudar a buscar los recursos o a veces puede suceder que no alcanzo el objetivo de cerrar mi duelo porque estoy obteniendo a lo mejor alguna ventaja de eso, ¿no? A lo mejor, pues como me ven triste, entonces no me exigen que haga cosas en mi casa, etcétera. Y eso también puede ser importante trabajar, convertir ese precio que tengo que pagar en algo que me permita avanzar con más seguridad en la vida, etcétera. Entonces, por ejemplo, cuando hay duelos por separación de pareja, pues podemos trabajar las cartas de despedida, enfocarnos en hacer cosas, por ejemplo, la tarea del como sí. Todos los días cuando te levantes, piensa, si yo ya hubiera cerrado el duelo por esta pérdida,
¿qué me gustaría hacer el día de hoy? Lo piensas y lo escribes durante 10 minutos, después escoges lo más sencillo de hacer de tu lista y evitas irte a dormir sin haberlo hecho, ¿no? Cuando ha habido muertes de seres queridos, pues de nuevo las cartas pueden ayudar a hacer un proyecto en honor de esa persona o un acto, a lo mejor ponerle su nombre a una escuela, por ejemplo, si fue una persona que se dedicaba a la docencia, etcétera. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues dedicamos un tiempo, como en el caso anterior, al recuerdo, pero otro a estar vivos. Cuando son proyectos que lo que tenemos que aprender es a levantarnos, pues como en todos, ¿no? Así como los niños se caen, si se lastimaron un poquito, se rasparon, pues a lo mejor gimotean, pero se levantan. Entonces, ¿cómo sería si hago a lo mejor una pequeña parte de ese proyecto? O ya lo desecho totalmente, pero ¿qué haría en su lugar, etcétera? Para empezar a pasar de, pues se me perdió algo y ya nunca lo voy a poder tener. No solo estoy transformando, sino qué aprendí de allí y cómo lo que aprendí de esa situación me puede ayudar ahora. Entonces, pues podemos concluir, los duelos no se resuelven con el olvido, sino integrando lo que perdimos a nuestra nueva manera de vivir. Hacemos constelaciones para modificar la manera en que percibimos la pérdida y cambiar las acciones que mantienen el sufrimiento. Y a partir de entonces, como dice Roberta Milanese, toda herida puede volverse sabiduría. O lo dice de una manera más poética, podemos convertir las lágrimas en perlas de sabiduría. Muy bien. Pues ahora sí, si hubiera preguntas finales, si a alguien le interesa la presentación, les voy a pedir, escríbanme al chat para que se las podamos mandar. Mándenme su correo electrónico para que se las mande al correo electrónico. Y pues la invitación al próximo sábado, quienes estén en la Ciudad de México, que lo hagan presencial, y quienes no estén en Ciudad de México, que puedan conectarse vía Zoom al taller que vamos a tener. Es un taller pues donde vamos a trabajar con los temas que se presenten, incluidos duelos, incluidos alcanzar algún objetivo que no hemos podido alcanzar. Entonces, les invitamos a que nos acompañen en esta sesión próximo sábado a las 10 de la mañana. Muy bien. Sábado 8 de noviembre de 10 a 1. Si alguien se inscribe entre el día de hoy y mañana, tendría un descuento. Si quieren tomar los datos del WhatsApp, o nos escriben ahorita mismo en el chat para considerarles. Muy bien. Pues entonces quedamos a sus órdenes. Les seguimos invitando a estas sesiones. A partir de noviembre vamos a tener
parte de una campaña de difundir más las constelaciones enfocadas en soluciones y estratégicas, charlas. Entonces, pues les vamos a seguir invitando a través de los mismos canales para que nos acompañen. Y muy bien. Andrea, ¿puedes tomar los correos, por favor? No, pues, ¿En dónde se toman los correos, Víctor? ahorita los va a tomar Andrea. Si los pasan al chat, por favor, si nos escriben al chat para poderlos tomar ahí. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues les agradezco que hayan estado. Y nos veríamos el siguiente miércoles con todos. Y ahorita vamos a descansar 5 minutos y les mando el nuevo enlace a los del grupo para que nos integremos a nuestra clase. Perfecto. Muchas gracias, Vic. gracias. Muchas Bendiciones para gracias. todos. Hasta Bye. luego. Saludos a todos, todas. Que les Bye, vaya que bien. estén muy bien, gracias.